Ok, nuevamente nosotros somos el equipo E y les vamos a hablar acerca del sangrado del tubo digestivo bajo. Bueno, de acuerdo a la GPC, es importante mencionar que la definición se menciona que es todo aquel sangrado originado por las lesiones en el tubo digestivo en forma distal al ligamento de Treitz. Es decir, el sangrado digestivo distal a la válvula ileosa. Resulta en los síntomas de anemia o inestabilidad hemodinámica de acuerdo a la pérdida sanguínea. En el cuadrito de aquí abajo en color rosa vemos que el ángulo de Treitz o ligamento de Treitz está entre el duodeno y el yeyuno y es un ligamento suspensorio del duodeno, como lo podemos ver aquí en la imagen. Aquí lo podemos notar. Está suspendiendo la última porción del duodeno y pues, por eso se le dice el ligamento suspensorio. Ok, continuamos. Bien, decidimos que era bastante importante mencionar la vascularización de las partes del intestino a partir del ángulo de Treitz, ya que, por ejemplo, podemos encontrar sangrados de algún tipo de este componente vascular, por lo tanto, se nos hizo importante mencionar. Bien, por ejemplo, en cuanto a la vascularidad de yeyuno e ilion, va a estar dada principalmente por la aorta, de ahí va a salir la arteria mesentérica superior, que a su vez va a dar ramas arqueadas yeyunales, y de ahí a los vasos rectos, tal cual como lo podemos ver aquí en las imágenes del lado derecho, izquierdo, perdón. Ajá. Ahora, en los últimos centímetros del ilion terminal, vamos a encontrar a la aorta nuevamente, arteria mesentérica superior y las arterias ileales terminales, como lo podemos ver de igual forma aquí en el dibujo. Todo es una red anastomótica que va a irrigar de forma pues completa a las asas intestinales. Ahora, en cuanto al drenaje venoso, este va a ser encargado con respecto a las venas rectas, de ahí a las venas arqueadas venosas, de la parte del yeyuno a la vena mesentérica superior y después de ahí a la vena esplénica. En los últimos 60 centímetros del ilion vamos a encontrar a la vena ileal terminal que va a desembocar en la vena mesentérica superior. Ajá, y vamos a cambiar la imagen para que lo vean. Aquí lo tenemos. Y pues vemos que son pues bastante parecidas las irrigación, en tanto irrigación arterial y venosa. Pasando a la siguiente. Vamos a encontrar ahora la vascularidad del colon propiamente. Denme un segundo porque me está estorbando esto por acá. Voy a aceptar a gente que está entrando. Bien. Esta va a venir principalmente de la arteria mesentérica superior, que va a dar a las ramas cólicas inferiores, derechas y media, y de ahí esto va a vascularizar propiamente el ciego, el apéndice, el colon ascendente y la mayor parte del colon transverso. Después vamos a encontrar las arterias que provienen de la arteria mesentérica inferior, que da las arterias cólicas izquierdas y sigmoideas, que van a vascularizar propiamente al colon izquierdo. Después vamos a tener a las arterias mesentérica superior y arteria mesentérica inferior, que constituyen el arco vascular marginal, como lo podemos ver acá en la imagen del lado izquierdo, y de ahí a los vasos rectos que penetran propiamente en la pared del colon, para que se haga una irrigación completa. Ahora, de acuerdo al drenaje venoso, vamos a encontrar que nacen de los plexos capilares, que se unen a las venas cólicas, de ahí van las venas cólicas derechas, que drenan en la vena mesentérica superior, después a las venas cólicas izquierdas, que drenan igual en la vena mesentérica, pero ahora en la inferior, y ambas son afluentes a la vena porta. Todo se va a ir propiamente ahí. Por lo tanto, la vena porta es muy importante para el drenaje del sistema digestivo. Bien, y cambiando de imagen, podemos verlo de esta forma. Aquí las tenemos. Podemos notar la vascularidad y cómo, pues, a fin de cuentas, drenan en la vena. ¿No se ve nada ya? No, se baja la imagen. ¿Sí logran ver la imagen, compañeros? Todavía no cambia de diapo. O sea, No, está pero en la sí, de sí logran ver vascularidad. la imagen que surgió. Porque es como, no, no aparece. Ok. Es que es como una, a ver, va de nuevo. ¿Ya apareció? Ok. Bien. Siguiente diapositiva. Vamos a hacer acá. Ahora vamos a encontrar la vascularización de recto y ano. ¿No cambia? No, sigue en la de vascularidad colon. A ver, es que creo que está tardando un poco por el internet. A ver, denme un segundo. Denme un segundo porque creo que está fallando algo acá. Permítame.
¿Ya la ven nuevamente? Ya se ve la de recto Ya, llano. perfecto. ¿Quién sabe qué sucedió? Ok, continuamos. Ahora, Sí, pero pasando, ya se ve bien. sí, ok, pasando a la vascularización de recto llano, vamos a encontrar a las arterias hemorroidales superiores, que son ramas de la arteria mesentérica inferior, a las hemorroidales medias, ramas de la arteria ileocólica, a las arterias hemorroidales inferiores, que son ramas de la columna interna, arterias sacras medias, ramas de la aorta que originan a su vez a las arterias hemorroidales posteriores, y en cuanto al plexo venoso, vamos a encontrar al plexo venoso hemorroidal, al plexo rectal, que nacen los troncos que desembocan en la vena mesentérica inferior, a las venas hipogástricas, al plexo venoso perirectal, vena mesentérica inferior, y de ahí a la vena porta. Es decir, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Creo que no cambia otra vez. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí se ve. Ok, excelente. Una vez dicho este preámbulo, vamos a pasar a los factores de riesgo. Bien, es importante que al momento que nosotros hagamos el interrogatorio y pues, estemos con los pacientes que sospechemos de hemorragia digestiva de tubo digestivo bajo, pues hay que preguntar qué edad tienen, porque la edad media de 65 años es un factor de riesgo importante, ya que pues, en los adultos mayores es común que esto suceda. La prevalencia, por ejemplo, aumenta desde los 20 a los 80 años. O sea, realmente es un rango de edad bastante largo en el cual pues, podemos encontrarlo, ¿no? Preguntar antecedentes acerca de angiodisplasias, eso es bien, bien importante porque esos suelen llegar a sangrar. La diverticulosis, por ejemplo, enfermedad renal terminal, esto en pacientes nefrópatas, o sea, es bien importante interrogarlo. Y coagulopatías, propiamente, enfermedades de este tipo, siempre es importante pues, ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a factores de riesgo asociados a niños, encontramos la enterocolitis necrosante, las deficiencias de vitamina K, de aquí radica pues, la importancia de siempre administrar la vitamina K al nacer, y pues, para evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La prematurez es una parte bastante fundamental para esto. Los procesos infecciosos, sobre todo de sepsis, las malformaciones del tubo digestivo y propiamente las obstrucciones. Ajá. Bien, ahora en cuanto a la epidemiología, los dejo con mi compañero Leonardo. Bien, bueno, vamos a continuar con la epidemiología. Realmente el sangrado de tubo digestivo bajo es un padecimiento gastroenterológico que es muy frecuente y es importante conocerlo porque en la admisión hospitalaria es algo muy común, es decir, es un motivo importante de que los pacientes necesiten ser hospitalizados. Lamentablemente en México no hay estudios propiamente que se hayan hecho para determinar la frecuencia de este padecimiento, pero sí contamos con estudios que pues son de otros países, pero que nos ayudan a entender un poquito pues, la incidencia del mismo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, vemos que hay una incidencia de 20 a 3 personas por cada 100,000 habitantes por año, y en otros países, por ejemplo en España, tienen una incidencia de 160 por cada 100,000 habitantes por año. Como ya les mencionó mi compañero, pues se va a presentar mayormente entre los 20 a los 80 años. ¿Y esto por qué? Bueno, pues va a estar asociado a un aumento, pues sí, conforme avanza la edad, existe un aumento de las causas que están asociadas a las diverticulosis y las angiodisplasias. Bueno, dentro de este rango, pues va a tener una edad media de presentación de 65 años y va a tener una tasa de mortalidad aproximada entre el 2 al 4%. Es importante que también que sepamos que el 80% de los pacientes que presentan hemorragia de tubo digestivo bajo, pues van a resolverse de manera espontánea. A veces incluso no se les da tratamiento. Y bueno, algo fundamental a entender al final de esta exposición es que entendamos que pues se da el caso de que, por ejemplo, en un 2 al 15% de los pacientes que han sido diagnosticados con este tipo de hemorragia de tubo digestivo bajo, presentan causas de hemorragia, pero de tubo digestivo alto, ¿no? O sea, es decir, se llega a dar un mal diagnóstico. Por lo tanto, pues tratamos de que al final de esta presentación entendamos que hay que hacer un diagnóstico certero, principalmente conociendo la etiología de qué fue lo que causó la hemorragia, para poder darle un tratamiento oportuno. Bien, entonces continuamos con la clasificación. Principalmente este tipo de hemorragia lo vamos a poder clasificar en 3 tipos. La podemos clasificar de manera topográfica, que bueno, ya vimos que puede ser alta o superior, baja o inferior, y de origen oscuro, que bueno, es de difícil diagnóstico.
De acuerdo a la magnitud, podemos clasificarla en leve, en donde hay una pérdida menor al 10% del volumen intravascular y el paciente en general va a estar asintomático. En la moderada, pues va a haber una pérdida de aproximadamente del 10 al 20% del volumen intravascular, donde el paciente va a tener algunos signos clínicos característicos de que pues está teniendo pérdida de sangre. Entonces, pues va a tener una temperatura de la piel ligeramente disminuida, un aumento de la presión arterial sistólica, y una disminución de la frecuencia cardíaca. Y pues en caso de que sea una pérdida severa de sangre del 20 a 35%, el paciente ya va a tener signos de inestabilidad hemodinámica, en donde, pues, por ejemplo, cuando se ponga de pie el paciente o se siente, va a disminuir 15 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y va a tener un aumento de 15, de 15 pulsaciones por minuto. Puede haber también signos de confusión, mareo, piel fría. Ajá, y pues bueno, esto todos están asociados pues ya cuando el paciente está presentando un shock hipovolémico. De acuerdo al curso clínico, bueno, lo vamos a dividir en aguda y crónica, ¿no? En aguda, cuando pues ya el cambio en las contrastes hemodinámicas pues es de manera brusca, de manera súbita. ¿Por qué? Pues bueno, cae la hemoglobina y eso es lo que pues indica que es tiene un curso agudo. Y cuando es crónica, bueno, pues generalmente se asocia a que el paciente presenta sangre oculta en heces, ajá, y el paciente ya cursa con una anemia ferropénica, o pues simplemente que haya periodos donde sí tiene pérdida de sangre y otros no, o sea, hay intermitencia en esa pérdida de sangre, y pues obviamente las manifestaciones nos obligan a que busquemos mediante un estudio programado cuál es la causa de esa pérdida de sangre intermitente para que podamos darle un tratamiento. También es muy frecuente que el paciente en un examen de rutina se vea que está con anemia, hemoglobina de 7, de 6 y sin ningún antecedente. Entonces ahí nosotros estamos obligados a solicitar un sangre oculta en heces, es el Kwashiorkor. Si sale positivo, pues entonces hay que averiguar de por dónde está sangrando el paciente, ya sea con endoscopía y una colonoscopía pensando en un tumor de colon. Acuérdense que el sangrado la sangre oculta en heces tampoco es al 100% fidedigna, pero sí nos da un buen parteaguas. Pero en general que se les quede que paciente con hemoglobina baja, tanto para arriba y para abajo la endoscopía y colonoscopia. Y cuando es en agudo, ¿cuál es el que da más frecuencia? El sangrado, que es lo más frecuente. Entonces. Puede ser la diverticulosis. Ajá, enfermedad diverticular complicada. Eso es lo que nos va a dar la diverticulosis, nos va a dar principalmente el sangrado, y después de eso, ¿cuál es el otro? ¿Úlceras? No, que mencionaron ahí también. ¿Cómo se llama? Que son vasitos de neoformación en el intestino delgado. Angiodisplasias. Angiodisplasias, ese es lo segundo. Sí. Y ya de ahí ya se siguen estudiando todo lo demás que puedan ustedes pensar que pueda darnos un sangrado tubo digestivo bajo. Síguele, doctor. De acuerdo, gracias, doctora. Bien. Y bueno, hablando un poquito de la etiología, pues lo dividimos en dos tipos. Pues están, bueno, hicimos dos cuadritos, las causas más frecuentes de sangrado de tubo digestivo y las causas más frecuentes de acuerdo a la edad. Las más frecuentes, como ya lo mencionamos ahorita, pues bueno, van a ser las diverticulosis, la angiodisplasia, las neoplasias, que pueden ser malignas o benignas, y las causas perianales, que ahorita vamos a saber un poquito de manera rápida, y las poco frecuentes, que puede ser la enfermedad de Crohn, la colitis infecciosa, la colitis por radiación y las úlceras o varices rectales. Y por edad, bueno, eso también es importante porque, bueno, como les mencionamos, de acuerdo al grupo etario, por ejemplo, si son niños o son adultos, presentan diferentes factores de riesgo que los condicionan a que la causa sea diferente. Por lo tanto, en pacientes, por ejemplo, menores a 3 años, principalmente pues es la enterocolitis necrosante, la prematurez, procesos obstructivos como puede ser un hilio meconial o pues infecciones, ¿no? Y de los 13 a los 40 años, que pues son los adolescentes y adultos, pues por ejemplo los divertículos de Meckel, los pólipos y la enfermedad de Crohn. En menores de 60 años, perdón, que son considerados los adultos jóvenes, pues tenemos a la diverticulosis, a las neoplasias y la enfermedad de Crohn. Y en mayores de 60 años, que ya los consideramos adultos mayores, pues las angiodisplasias, la diverticulosis y las neoplasias. Bien.
Entonces, primero vamos a hablar del cuadro clínico en general, porque ahorita nos vamos a dar cuenta que el cuadro clínico puede ser diferente de acuerdo al tipo de etiología que presente. Entonces, en un cuadro clínico en general que nos haría sospechar de que el paciente tiene un sangrado de tubo digestivo bajo, pues es que van a tener en una primera instancia algunos síntomas inespecíficos, ¿no? Y, bueno, signos y síntomas inespecíficos, como puede ser la hipotensión, que presenten angina, que presenten síncopes, que presenten una taquipnea y una alteración del estado mental. Además, por ejemplo, el paciente puede presentarse con la piel fría y pálida y con un aumento del tiempo de llenado capilar, lo cual nos estaría hablando de que el paciente pues tiene signos de estado de choque, esto principalmente en una hemorragia de tubo digestivo bajo, pero que sea de tipo aguda. Además, en estos pacientes, pues bueno, es importante que en todos los pacientes que presenten principalmente rectorragia, vamos a evaluar datos clínicos como es la pérdida de peso, la fatiga, que presenten astenia, que presenten adinamia. Tenemos que revisar el color de las heces y si hay un aumento de las evacuaciones. Además, en este tipo de pacientes nos va a ser muy útil realizar un tacto rectal que nos revelaría una presencia de sangre macroscópica, que ahí nos va a ayudar a determinar si es de color rojo brillante o marrón, y también detectar si hay tumoraciones, pues sí, en la zona perianal y pues en lo que sería, pues en lo que alcancemos a palpar. Y bueno, obviamente todos estos signos asociados a dolor de tipo cólico y, bueno, en algunos casos a diarrea sanguinolenta. Además, pues a la exploración física del abdomen, pues sería importante que revisáramos si el paciente presenta masas palpables, dolor localizable, ascitis y revisar el tamaño del hígado. Además, el paciente puede cruzar con algunos signos como petequias o púrpura, pues bueno, también condicionado por la anemia, ¿no? La que sigue. Ok, entonces como les menciono, vamos a revisar un poquito de las cosas específicas de cada una de las causas, de las principales causas. En primer lugar, como lo habíamos dicho, la diverticulosis, que va a causar un 20 al 55% de los casos de este tipo de sangrado del tubo digestivo bajo, donde pues el 75% de los divertículos van a estar localizados en el colon izquierdo, pero es más frecuente que el sangrado se presente en el colon derecho. Y bueno, se piensa que está ocasionado por una erosión de los vasos del cuello del divertículo. En este caso, pues lo más común que va a presentar un paciente con diverticulosis va a ser la hematoquesia. Y bueno, solamente... A ver, espérame tantito. A ver, su compañera Aldair, ¿dónde está? Doctora, es que salimos a la 1 del hospital, es de mi equipo, y yo pues vivo cerca, entonces... ¿Y por qué no te llevas a toda la familia, digo, a todos tus compañeros ahí contigo? Es que yo rento, entonces no soy de aquí y no me dejan traer personas a la casa. ¿Y por qué no tomaron la clase aquí en la biblioteca? No lo sé, doctora. Entonces, pero porque faltan muchos, por eso es la pregunta. Sí. Son 11. Sí. ¿Ustedes dos? O sea, más 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántos me faltan? 10. Me faltan 10, o sea, ¿dónde están los 10? ¿Les dicen a los 10 que faltaron? Que me manden al WhatsApp, bueno, que le manden al doctor Espejel el justificante del por qué no están aquí, porque aquí el hospital les da perfectamente la biblioteca para que puedan tomar la clase. Sí, o por lo menos está el Starbucks, o por lo menos también están los biscuits de Obregón. Dale, sígale, doctor. Ustedes sí, les mandan decir, por favor. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bien. Ahí nos cambió. Ok, y bueno, de aquí nada más me faltaba mencionarles que, bueno, los divertículos se forman en áreas donde es más débil la capa muscular del intestino grueso, y por lo tanto, pues bueno, es el sitio también donde ingresan los vasos rectos, y por eso es por lo que se puede generar la hemorragia cuando presentan divertículos. Otra de las causas más frecuentes, como les mencionaba y como lo mencionaba la doctora, pues es la angiodisplasia, que, bueno, es la principal causa que va a generar el sangrado intermitente, como les mencionaba, ¿no? O sea, estos pacientes no van a tener un sangrado continuo, van a tener periodos donde sí tienen sangrados y en otros no. Va a representar del 3 al 12% de todos los sangrados de tubo digestivo bajo que se presentan, y el 45% de los pacientes con este problema pues lo van a considerar como imperceptible, y como lo dijo la doctora, pues a veces solo en exámenes de rutina pues es cuando se llega a descubrir, ¿no? Esta pérdida de sangre. Se relaciona con una edad mayor a 70 años
y mayormente se presenta en el colon derecho. Y van a ser pues divertículos de 2 a 10 milímetros. La patogenia de este, pues bueno, se considera que es desconocida, pero ocurre por una obstrucción en general intermitente que empieza en la submucosa de las venas y que posteriormente pues se dilata y es lo que genera esta angiodisplasia, ¿no? Bien, otra de las causas, pues bueno, van a ser las neoplasias, que mayormente pues se relaciona con un cáncer colorectal y pues es muy poco común que por sí solos generen sangrados. En general van a generar sangrados cuando se presente asociado a divertículos, y pues el sangrado que presentan este tipo de pacientes pues es de color rojo brillante y pueden algunos también cruzar con sangrado oculto o también presentar melena. Y de las causas perianales, pues bueno, principalmente tenemos a las hemorroides, que pues estas son causadas porque, bueno, tenemos son plexos vasculares arteriovenosos que se van a encontrar alrededor de todo el canal anal. Este va a representar de un 4 al 8% de los casos de hemorragia de tubo digestivo bajo y en pacientes que sean menores a 50 años. Pues bueno, estas se pueden clasificar en externas y en internas. Y pues bueno, en general, pues cuando están trombosadas es cuando generan un sangrado. Y el coágulo, pues bueno, se va a eliminar de manera espontánea y pues bueno, eso es lo que va a generar en algunos casos incluso prurito. Y pues estas las podemos clasificar en cuatro estadios, de acuerdo a si protruyen. Por ejemplo, en el tipo 1, pues va a ser una protrusión en el canal anal sin prolapso al exterior. En el segundo grupo, pues cuando tienen prolapso con una resolución espontánea. En el tercer grupo, cuando hay un prolapso con reducción manual. Y en el 4, cuando hay un prolapso continuo que se produce posterior a una reducción manual. Y bueno, por último, de las causas perianales tenemos a las fisuras, perianales, que pues bueno, las fisuras anales van a estar condicionadas por una lesión en el canal anal, más frecuentemente por un traumatismo generado al momento de la defecación. Estos son más frecuentes en el rapé posterior y en general estos pacientes van a tener dolor, comezón, pues en la zona del ano y rectorragia. Adelante. Ok, nuevamente voy a hablar yo, doctora. Nada más voy a revisar si no hay alguien en la sala de espera, ¿no? Okay, excelente. Bien, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí se escucha. Bien, ahora vamos a hablar acerca del divertículo de Meckel. Pues va a tener una incidencia de alrededor del 2%, de acuerdo a los reportes de autopsia y estudios retrospectivos, descritos con un rango de entre 0.1 al 4.5%. Voy a aceptar aquí a alguien que va a entrar. Ahí está. El diagnóstico se suele realizar en la infancia, entre el 50 y el 60% de los casos, y regularmente desarrollan los síntomas hasta los 2 años de edad. En cuanto a la etiología más frecuente, pues es principalmente, ocurre cuando la unión entre el intestino y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal. Entonces, pues, esto va a ser una parte importante. Bien, en cuanto al cuadro clínico, pues vamos a tener 4 factores importantes. Número 1, vamos a encontrar obstrucción intestinal o signos de obstrucción intestinal, hematoquesia, dolor abdominal, náuseas y vómito. Pero es importante mencionar que son poco específicos para el hallazgo, ya que generalmente el diagnóstico de este tipo de divertículos se hace de forma accidental. Bien, por ejemplo, encontré esta imagen que es bastante didáctica, por así decirlo, porque pues, nos ejemplifica el divertículo de Meckel con la regla de los 2. Ocurre en el 2% de la población. En relación a hombres y mujeres es 2:1, por eso es otro 2. A 2 pies de la válvula ileocecal, aproximadamente 60 centímetros. Mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro, 2 pulgadas de longitud y puede tener 2 tipos de tejido. Puede ser ectópico, gástrico y pancreático. Eso va a depender, ¿no? Y se presenta con mayor frecuencia, menor a los 2 años de edad. Por ejemplo, aquí vamos a pasarle. Vamos a ver si se ve la imagen. Bueno, ya no se ve. Ok, ahí está bien. Sí. Bien. Pasando ahora, vamos a encontrar el cuadro clínico de la colitis infecciosa, que va a ser pues, otro factor importante para este tipo de patologías. Como principal etiología vamos a encontrar el Clostridium difficile, que es la causa pues, más común que ocurre en esta enfermedad, en aproximadamente un 2%.
La prevalencia en adultos hospitalizados oscila entre un 3 y el 26%, realizado por diferentes estudios. Y alrededor de 453,000 nuevos casos se diagnostican anualmente en Estados Unidos. En México no encontré una epidemiología como tal estudiada, pero pues bueno, podemos darnos una idea más o menos con estos estudios de Estados Unidos. Bien, por ejemplo, también aquí se menciona que los cuales 83,000 son casos recurrentes y 29,300 pues se les atribuye la muerte propiamente a ese enfermo. En cuanto a la etiología, pues la principal, como ya les había mencionado, es Clostridium difficile, pero podemos encontrar, por ejemplo, Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, amebas. Las amebas es bien importante también diferenciarlas. Citomegalovirus, por ejemplo, en niños, y Clistosporidium, que pues son propiamente pues algunos de los agentes que nos pueden causar esta parte. En cuanto al cuadro clínico, pues podemos encontrar un cuadro típico de diarrea, a menudo con sangre, moco o pus, dependiendo, y ahí es donde nosotros como médicos debemos aprender a hacer ese diagnóstico diferencial, de acuerdo, pues bueno, a la clínica, estudios y demás, ¿no? Dolor tipo cólico, fiebre, dolor en el recto, sangrado rectal, presencia de pequeñas manchas de sangre, esto va a ser muy dependiente, y pues muy inespecífico, también como les puse ahí en esa flechita, va a ser inespecífico y se tiene que indagar y buscar un poquito más, ¿vale? Bien, ahora pasando a la colitis inflamatoria, pues vamos a encontrar que pues es a causa principalmente de las enfermedades inflamatorias del intestino, y pues por ejemplo encontramos que se debe, por ejemplo, a amebas, algunos otros agentes etiológicos que también pues, pueden producir inflamación, y su origen pues propiamente viene directamente de estas de enfermedades inflamatorias. El riesgo de hemorragia masiva requiere una colectomía de urgencia, se reporta en aproximadamente un 6%. Una hemorragia masiva es más común en una enfermedad de Crohn. El 50% de los casos de las hemorragias masivas se dan de forma espontánea, como ya bien lo había dicho mi compañero Leonardo, y aproximadamente un 35% de estos sangra más. Ajá. Se recomienda de igual forma hacer la colectomía. Etiología, pues ya se les acabo de mencionar, y aquí les dejo este pequeño cuadrito donde se asocian todos los síntomas, tanto de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Lo pueden revisar cuando ustedes gusten, y pues hace una comparación de en cuanto a fiebre, dolor abdominal, sangre, anemia, pérdida de peso y demás, para pues poder nosotros identificar y diferenciar correctamente, ¿no? Bien. Les dejo con mi compañera Chile. Bueno, entonces, para hacer el diagnóstico propiamente vamos a enfocarnos de manera general, ya que pues el diagnóstico también, como lo vimos con mis compañeros, dependiendo de la enfermedad que sea, pues vamos a tener una presentación diferente. Entonces, el diagnóstico pues va a basarse principalmente en lo que va a ser la historia clínica, basándonos especialmente en lo que es la anamnesis. ¿Qué es lo importante aquí? Pues principalmente preguntar cómo ha sido el cuadro, ¿no? O sea, ver si este sangrado cómo inició, ver cómo evolucionó, cómo se presentó, ver incluso el color y las características de la hemorragia, porque no va a ser lo mismo que tengamos, por ejemplo, una melena a que tengamos una hematoquesia. Por otro lado, también va a ser importante considerar la edad de presentación, ya que como lo comentábamos hace un principio en lo que es la presentación de diferentes edades, pues va a haber diferentes causas que pueden estar originando ese sangrado. Otro aspecto también importante es considerar las comorbilidades, ver evidentemente si el paciente cuenta con alguna enfermedad de base o si tiene algún factor de riesgo que pueda condicionarlo. En eso especialmente hacer hincapié en estas enfermedades que son coagulopatías o también propiamente cardiovasculares, que van a condicionar a lo mejor la evolución de un sangrado, ¿no? Es también importante que nosotros preguntemos si el paciente consume algún tipo de medicamento en especial, porque esto también nos puede orientar a qué es lo que nos puede estar generando este sangrado. En este caso, principalmente considerar si el paciente consume AINES o algún tipo de antipergante o un anticoagulante, porque pues decíamos, es importante saber en qué periodo lo toma, cada cuánto, qué dosis y todo esto para saber cómo es el origen de esto. Otro aspecto también importante es considerar si el paciente cursa con síntomas anales. Ya lo veíamos, por ejemplo, ahorita con mi compañero Leonardo, que mencionaba justamente que cuando son problemas anales pueden llegar a tener prurito o que pueden llegar a tener ya un sangrado más rojo específico, que nos pudiera estar diciendo que el sangrado, por ejemplo, es de recto. Asociado con fiebre en causa infecciosa, ver si a lo mejor hay dolor abdominal o alguna megalia también, así como también conocer los hábitos intestinales y alimenticios y los cambios que se han asociado en los últimos días o durante su alimentación en general. A esto también es importante que nosotros consideremos los antecedentes previos, principalmente de hemorragia, saber si el paciente ha tenido alguna hemorragia de tubo digestivo tanto alto como bajo,
ver también si el paciente ha recibido radioterapia pélvica específicamente, si le han realizado también algún procedimiento como la endoscopía, o si también ha tenido cirugías como por ejemplo la resección de pólipos. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestro diagnóstico? Bueno, especialmente el propósito es determinar la gravedad. Ya decíamos, para ver cómo está cursando nuestro paciente, si es un paciente que es estable o inestable. Ver con ello también el pronóstico, porque pues dependiendo a lo mejor a la edad, va a tener un peor pronóstico un adulto mayor, una presentación de mayor de 65 años, que a lo mejor un adulto pues joven, ¿no? Y pues también con ello, pues orientarnos a la localización de la lesión. Ya mencionamos, por ejemplo, que esta parte del sangrado, ¿no? O sea, si nos está hablando de una melena, una hematoquesia, pues como que nos estaría orientando un poquito más a ver qué está pasando. Ahora, en cuanto a la exploración física, va a ser importante considerar la exploración del estado hemodinámico, justamente por lo que mencionábamos principal de un sangrado agudo que nos va a estar condicionando que pueda llegar a un estado de choque. En este aspecto va a ser importante considerar la presión arterial sistólica principalmente, ver también la frecuencia cardíaca, ver cómo está su temperatura, ver si tiene palidez o si cuenta ya con alteraciones a nivel de la conciencia, somnolencia o que esté en estado de coma, todo ese tipo de cosas que estén orientándonos a una pérdida de conciencia. Y pues va a ser importante también la exploración abdominal para poder determinar si hay alguna alteración en este aspecto. Otro punto importante va a ser realizar el tacto rectal y también la exploración anal y no confiarnos especialmente de lo que el paciente puede estar diciendo. ¿Por qué? Porque generalmente puede haber estos aspectos de que el paciente no sepa distinguir lo que es un sangrado pues a lo mejor muy rojo o a lo mejor un sangrado muy oscuro y pues estar confundiendo el diagnóstico. Entonces nosotros tenemos que corroborar que efectivamente esté teniendo un sangrado de un color y ver cómo es esta presentación. Y otro punto también importante que se considera dentro de la exploración física, y aunque no es de rutina, pero se puede considerar, ayer veíamos que también comentaban lo del aspirado con la sonda nasogástrica, que pues nos podría estar orientando que cuando se haga este aspirado, si sale un aspirado hemático, conocido también como pozo de café, nos está indicando más que nada una hemorragia de tubo digestivo alto, en el cual pues cerca del 10 al 20%, 20% de los pacientes pues va a estar presentándose con rectorragia. Esto principalmente pasa porque al momento que se rompe un vaso, lo que pasa es que empieza a pasar por el intestino y aumenta la peristalsis, entonces no es como tal que se está digiriendo, simplemente que avanza de manera rápida y pues por esta razón se presenta como rectorragia, aparentando que fue un sangrado de tubo digestivo bajo, cuando la realidad es que es de tubo digestivo alto. Es por esta razón que no nos podemos casar también con el hecho de que digan, ay, pues si es melena es porque es un sangrado de tubo digestivo alto, o si es una hematoquesia es porque es de tubo bajo. Y bueno, el otro punto también importante es que si en la sonda nos sale un contenido bilioso, pues indica un sangrado pues, de tubo digestivo bajo. Ahora, para el diagnóstico, pues esta parte pues es muy importante porque a nosotros al momento de que tengamos una hemorragia digestiva, lo primero, lo más importante a considerar es ver cómo va a estar nuestro paciente. Si es un paciente estable que... Espérame tantito, a ver. Yo ahorita acabo de ver un paciente de medicina interna. Y a ver, les voy a decir los antecedentes y ustedes piensan si sí o no. O de dónde viene el sangrado tubo digestivo. 70 años de edad, un infarto agudo al miocardio, le pusieron 2 stents ahora el 6 de abril, está manejado con clopidogrel, con ácido acetil salicílico, ingresa aquí por melena, le hacen una endoscopía, sale que tiene un Forrest 3. ¿Ustedes qué piensan que puede hacer? ¿Alto o bajo? Alto, doctora. Alto. Alto. Sí. ¿Y ustedes qué le harían al paciente? Espérame. Le tuvo baja de hemoglobina de 3 gramos de ayer a hoy y le pasaron ya 7 paquetes globulares. Pues primero... Sí, teníamos que estabilizarlo de manera justamente. hemodinámica. Ajá. Luego. Pues ya empezar a ver Primero hacer la endoscopía, bueno. Ajá. Endoscopía, dijo endoscopía, el doctor Fonseca que estaba inestable el paciente, no se le podía hacer. Sí, exacto. Eso es lo que quiero ahorita explicar justo aquí, para ver cómo es que tenemos que realizar el abordaje de un paciente que es estable y un paciente que es inestable. Ok, entonces ahorita, pero a ver, yo quiero que me contesten, ¿le ponen la sonda nasogástrica al paciente o no?
Pues si ya la endoscopía nos arrojó, pues ya no sería necesaria No creo. ponerla en descanso. Pero después de la endoscopía tuvo el descenso de la hemoglobina de 3 gramos. Pues no, tendríamos No que se le pone. estabilizarlo. ¿Por qué no? O sea, a lo que voy y es lo que quiero que ustedes me razonen. El paciente, cuando ustedes le hacen el estudio de la endoscopía, dejó de sangrar. O tal vez tiene unas úlceras, un Forrest 3, hasta ahí. Pero el resto del intestino nadie lo vio. O sea, porque no hay forma de verlo, además que con una cápsula, que es lo que vieron ustedes ayer, o una arteriografía. Pero ahorita el doctor de las arteriografías está de vacaciones, entonces no podemos tener eso. La otra forma que podemos verlo son los eritrocitos marcados, que ahorita los van a comentar a ustedes. ¿El paciente le ponen la nasogástrica o no? Pues yo consideraría que sí en este caso, para ver si el paciente está teniendo un sangrado recurrente aún ya cuando se le hizo pues la endoscopía, ¿no? Ok, bueno, entonces eso ya lo que le puse, que le pusieran en la zona nasogástrica. ¿Y Doctor. le quitan ustedes los antiagregantes plaquetarios? Sí. Bueno, podemos cambiarlo por uno. Bueno, es que también esa es una parte de lo que es del manejo. Bueno, aquí, Sí, pero espérame, ya quiero que me digan, Ah, ¿sí bueno. o no? El paciente le pusieron el stent apenas. Ustedes ya que pasaron por cardiología o tal vez vayan a pasar, el stent tiene que epitelizarse en 6 meses. Si no se epiteliza y le quitan ustedes los antiagregantes, va a formar un trombo y se va a tapar el stent. Y el paciente apenas se infartó. ¿Se lo quitan o no? No. Se supone que podrían suspenderse, pero inmediatamente a cuando ya se realice todo el estudio se tendrá que volver a administrar, ¿no? Ah, bueno. O sea, esos dilemas, porque a ver, si ustedes no le quitan el antiagregante, va a seguir sangrando, ¿no? Exacto. Probablemente de acuerdo a los antecedentes que le interrogamos y lo que ustedes comentaron. Pero si no se lo quitamos, el paciente va a seguir sangrando y ya no vamos a tener paciente, porque no le vamos a hacer nada, ¿no? Ya va a seguir sangrando y adiós paciente. Pero si le quitamos los antiagregantes, existe un riesgo de que nosotros le podamos, que se le forme un trombo. Entonces esos dilemas son los que ustedes se van a enfrentar. Ahorita que sigamos avanzando, ya les digo en qué terminó lo de los antiagregantes. Sí. Ok, doctor. Bueno, entonces comentábamos aquí que es un paciente estable, que generalmente van a ser los más frecuentes que vamos a encontrar con un sangrado de tubo digestivo bajo, en donde la guía de práctica clínica menciona que, bueno, y el resto de bibliografías también mencionan que el estudio de elección de diagnóstico y aparte de tratamiento, pues va a ser en especial la colonoscopía. Esto está indicado principalmente en pacientes que van a estar hemodinámicamente estables y se considera que debe realizarse durante las primeras 24 a 48 horas tras que se presente el sangrado. Y esto nos va a permitir especialmente que tengamos una visión directa de donde se está presentando la lesión, pero en donde está haciendo la hemorragia propiamente. Nos va a permitir, en dado caso, hacer una toma de biopsias y, como comentaba hace un momento, pues realizar el tratamiento en alguno de los casos. Esta colonoscopía pues se considera que se puede realizar aun cuando el sangrado sea activo, cuando sea menor o cuando sea intermitente, pero tiene que ser específico para ver, evidentemente, lo más importante, que el paciente esté hemodinámicamente estable. Ahora, si vemos que es un paciente inestable, lo primero que tenemos que considerar hacer pues son todas las maniobras de reanimación. Posterior a ello es considerar si el paciente tiene un sangrado que no es masivo. En nuestro estudio de elección propiamente va a ser la colonoscopía y va a tener pues propiamente las mismas indicaciones, que ya va a estar estable, se va a realizar durante ese mismo tiempo y nos va a permitir los mismos beneficios. Y si se logra, pues con ello podemos obtener el tratamiento de este paciente. Sin embargo, si vemos que es un paciente al cual la colonoscopía no fue o no dio un resultado o fracasó y continuamos con un sangrado persistente, vamos a hacer un segundo estudio que se considera como, un segundo estudio de elección en este tipo de pacientes, que va a ser la angiografía o la arteriografía. Y del mismo caso, si vemos que ya está el paciente inestable, ya se le hicieron maniobras de reanimación y ya es un paciente que aparte de todo tiene un sangrado masivo y no puede justamente realizarle la colonoscopía, igual va a ser nuestro método, el de primera elección, va a ser igual la angiografía o la arteriografía, el cual como tal nos va a poder brindar esa oportunidad de poder localizar esa hemorragia activa, especialmente cuando es un sangrado pues mayor, por así decirlo, que tiene una velocidad que se considera mayor a 0.5 mililitros por minuto.
Y bueno, importante también mencionar, como mencionábamos, una de las principales causas va a ser la encefalodisplasia, va a ser el diagnóstico del COT estándar para poder hacer un diagnóstico de encefalodisplasia. Y bueno, algunas bibliografías lo consideran también importante la realización de la endoscopia alta, justamente por esta razón que mencionaba hace un momento de que algunos pacientes pueden tener un sangrado tubo digestivo alto y en realidad presentarse con que tienen un sangrado bajo. Pero bueno, esto es en algunos casos considerable y pues pueden aplicarse algunas de las escalas, como por ejemplo esta escala de Batchford, que nos va a decir si específicamente el paciente puede o no recibir o necesita una endoscopia de urgencia o simplemente no es necesaria y podemos a lo mejor realizar otro estudio para poder realizar el diagnóstico. Sí, perdón, que si puedes aceptar a los participantes. ¿No? Bien, entonces, bueno, ya con ello, pues también es importante mencionar que si la unidad no cuenta con alguno de los estudios diagnósticos, pues en este momento que no cuente con el equipo médico o de tratamiento, incluso diagnóstico también, pues se tiene que hacer pues referir a otro lugar para que pues se le pueda atender dependiendo a cada caso que presente cada paciente. Ajá, dale, pero... Listo. Ahora, propiamente la preparación que tiene que tener el paciente para poder realizar la colonoscopia, pues se considera, algunas bibliografías consideran que es opcional realizar un medicamento de premedicación, que es especialmente con la metoclopramida, que tienen que ser 10 miligramos vía intravenosa, y pues lo que sí es especial o específico es que se tiene que hacer una preparación con solución evacuante, en la cual es el polietilenglicol como estándar, el cual se tiene que preparar de 3 a 6 litros de solución y administrar 250 mililitros cada 15 minutos. Otras alternativas que podemos tener es administrar el polietilenglicol con volumen reducido, y bueno, ahí también menciona algunas de las marcas que pues son frecuentemente usadas, y pues tienen también otra que es la solución con citrato de magnesio, que también puede ser alternativa de administración. Y pues ya la administración propia pues va a ser de inicio y pues tiene que ser también una administración al final para que pueda tener una preparación específica para poder realizar la colonoscopia. Otra de las pruebas diagnósticas pues va a ser la tomografía, la cual nos va a permitir ver propiamente la vasculatura abdominal en diferentes planos que podemos encontrar. ¿Para qué? Para poder identificar la causa y también la extensión del sangrado. Esta tomografía evidentemente va a ser una tomografía abdominal, principalmente para poder ver en dónde está sucediendo. Otro método diagnóstico también, otra prueba diagnóstica, pues va a ser la videocápsula, la cual pues es como una camarita. Bueno, es literalmente una cápsula que tiene como una camarita que te dispara luz y que el paciente la ingiere y al momento de que pasa por el tubo digestivo, pues va mandando como unas capturas de lo que va viendo en el tubo digestivo y a su vez va mandando los sensores a través de estos que se ven aquí como pues puestos en el paciente para que pueda detectarse justamente si hay un sangrado o si hay alguna zona que pues nos esté indicando que ahí está la lesión, ¿no? Y justamente nos va a indicar el sangrado de un cerca de un 55-65% para ver específicamente la mucosa y las lesiones que ya estén bien establecidas. Y justamente este es uno de los diagnósticos que menciona la guía de práctica clínica que va a ser muy útil para realizar un diagnóstico de diverticulosis y especialmente cuando hay un sangrado oculto, principalmente en pacientes que tienen una evolución crónica. Otro punto también importante a considerar van a ser ¿qué fue? Ya, perdón. Donde va a ser el estudio que se le considera como la tinción de los glóbulos rojos o también cintilograma, donde propiamente se enmarcan con Tecmilenio 99 y estos pues se tienen que realizar después una radiografía para poder ver cómo está circulando, cómo está ese sangrado a través de lo que es el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque permanecen estas marcas, bueno, estos glóbulos rojos marcados
y al momento de estar recirculando, pues nos puede diagnosticar hacia dónde se está yendo el sangrado o dónde está saliendo. ¿Por qué? Porque permanece en la circulación y empiezan a extravasarse justamente cuando existe un sangrado activo. El beneficio de este es que puede diagnosticarnos o puede detectar un sangrado que puede ser un sangrado leve hasta un sangrado más alto. ¿Por qué? Porque empieza a haber un sangrado que es a partir de 0.1 mililitros por minuto y tiene pues una buena sensibilidad del 80 casi el 98%. Otras pruebas complementarias pues van a ser justamente la prueba en heces para diagnosticar especialmente el sangrado oculto en pacientes crónicos, que generalmente son pacientes que, como mencionaba hace un momento mi compañero Leo, van a ser pacientes que pueden atravesar con una anemia de tipo ferropénica hipocrómica, y por esa razón también es importante realizar estudios sanguíneos como la biometría hemática y pues también con ello poder ver la cuantificación de, pues propiamente de la serie roja. Ahora, en lo que va a ser nuestro tratamiento, vamos a ver, o bueno, también tiene que considerarse que el tratamiento va a depender justamente del estado general que tenga el paciente, así como también de la enfermedad que esté cursando. En este momento no me voy a detener a hablar justamente de todas las causas que hablaron mis compañeros, porque lo importante como tal es atender la causa de sangrado, bueno, sí, propiamente la causa de sangrado. Entonces, si es un paciente que es inestable, lo que la guía de práctica clínica sugiere y también el resto de bibliografías es que se tengan que realizar maniobras de reanimación. ¿Qué va a incluir todo ello? Pues va a incluir principalmente la administración, bueno, todo lo que es la administración de líquidos, la fluidoterapia, que ayer mencionábamos también que son las soluciones cristaloides, el aspecto de realizar la transfusión de hemoderivados, dependiendo de la cantidad de sangre, los diferentes paquetes que se le tengan que transfundir dependiendo de la hemoglobina que este curse, así como también en caso de que ya empiece a tener trastornos de la coagulación, pues hacer la transfusión de plasma para corregir justamente estas alteraciones. Y lo que mencionábamos hace un momento, que es este dilema del ajuste en fármacos para saber en qué momento se tiene que suspender o cuándo se tiene que volver a indicar y todo esto. Esto lo expliqué un poquitito más en el complemento, por si pues más adelante gustan revisarlo, ver cómo es este ajuste y la administración o la suspensión justamente de los fármacos. Ahora, si es un paciente ya realizada esta parte de las maniobras de reanimación, ¿qué se tiene que considerar? Pues considerar si es un sangrado masivo. Si es un sangrado masivo, vamos a realizar justamente, veíamos hace un rato, el diagnóstico con la angiografía, que aparte de ser un diagnóstico, pues nos sirve para realizar el tratamiento. Entonces, la angiografía nos va a permitir realizar el tratamiento a modo de que podamos realizar una inyección de vasopresina, que esta pues evidentemente va a ser frecuentemente para tratar la parte de los divertículos o de la displasia, o también nos puede permitir realizar una embolización transcatéter, que se considera que pues va a tener un mayor éxito en el tratamiento, pero con ello también tenemos que hacer una valoración por cirugía. ¿Qué nos indica o en qué momento está indicada la cirugía? Pues la cirugía generalmente de manera sencilla podemos decir que va a estar indicada cuando el paciente esté inestable hemodinámicamente, pero ya persistentemente. Cuando sea un paciente politransfundido, es decir, un paciente que haya requerido más de 5 o 6 transfusiones de hemoderivados, así como también que haya sido un paciente que tenga una hemorragia persistente o que vuelva a tener un sangrado después de que ya se le haya hecho un tratamiento. Entonces, en estos casos lo que se va a indicar, pues ya va dependiendo del caso que tenga el paciente y ya ubicada la zona de la lesión, pues se puede realizar una resección segmentaria o también conocida como una colectomía, ya sea total o subtotal, ¿no? Donde se quite un pedacito o completamente el colon. En la imagencita de abajo, pues podemos ver justamente donde tenemos una colectomía total, se quita por completo el colon para poder llegar al tratamiento pues específico y aparte después tratar a lo mejor en dado caso la causa de base. Otra parte importante que nos permite la angiografía, pues es que podamos o que se pueda hacer un marcado propiamente transoperatorio con azul de metileno. ¿Para qué? Para que sea más específico cuál va a ser el sitio que se tiene que reseccionar. O, por ejemplo, había leído que en cuestiones cuando tienen trastornos hepáticos, pues, por ejemplo, colocar una prótesis para poder ayudar al tratamiento de este paciente. Por otro lado, si vemos que es un paciente tanto inestable o un paciente inestable pero con una hemorragia no masiva y es un paciente estable, el tratamiento va a ser específicamente hemostático a través de la colonoscopía, que este tratamiento va a ser a través de sondas de calor o también bipolares
y el que más se considera o el que más es con uso y con mayor éxito es el coagulador con plasma de argón y pues algunos tipos de láser en específico, ¿no? Además de ello, nos puede permitir la inyección de epinefrina o también algunos tratamientos mecánicos como por ejemplo poner clips o bandas que nos impidan justamente el desarrollo o la evolución de esta hemostasia y con ello pues controlar justamente el sangrado. Bien, este es un cuadrito pues un poco resumido ya de todo lo que ya habíamos hablado del momento del diagnóstico, del tratamiento, que pues cuando usen, si quieren lo pueden revisar, nos menciona cómo se debe hacer un tratamiento con curso agudo, con curso crónico, y aquí agrega unos cuantos otros métodos diagnósticos que no considera mucho la guía de práctica clínica, pero pues que también pueden ser de utilidad para poder llevar a cabo el control hemodinámico del paciente y pues ya después llevar un tratamiento específico que pues va a ser acorde a la causa. Y bueno, finalmente, de acuerdo al pronóstico, se considera que la mortalidad global en esta anomalía pues va a ser baja, generalmente va a ser siempre menor al 5%. Sin embargo, vamos a ver que esto va a estar asociado a factores de riesgo o a un peor pronóstico en este tipo de hemorragia digestiva baja. ¿Cuáles van a ser? Pues principalmente que si es un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, pues va a ser un paciente que va a estar muy frecuentemente con taquicardia, con hipotensión, con síncope, con signos que evidentemente van a ser signos de choque. Y también podemos tener aquellos pacientes que han tenido signos clínicos como sangre al tacto rectal, hemorragias en las primeras 4 horas de ingreso, así como también la presentación de sangre roja brillante. El hecho también de que un paciente tenga comorbilidades va a ser un peor pronóstico. Ya mencionábamos la razón del por qué, porque también tiene que ver el ajuste de medicamentos y toda esta parte para poder llevar a cabo el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Así como también se consideran de peor pronóstico si en los laboratorios son pacientes que han tenido elevaciones de creatinina, el hecho de haber tenido un hematocrito bajo, por pues mayor predisposición para que pueda hacer mayor cantidad de transfusiones, y también pues lo que se mencionaba de un tiempo de protomina alargado, porque pues puede estar cursando con trastornos de la coagulación. Pacientes también que consideren que tengan un resangrado después de que se le haya realizado un tratamiento, incluida la cirugía, pues ello también significa un mayor riesgo, un peor pronóstico, y pues también son pacientes que van a requerir evidentemente más cantidad de sangre, y pues también que van a ser pacientes que pueden entrar en estado de shock en cualquier momento. Y pues del mismo modo, los otros factores que consideran un peor pronóstico va a ser el hecho de que el paciente ya tiene una cirugía, evidentemente porque pues está quitando un pedazo pues, del intestino y pues va a condicionar a que pues el paciente tenga una disminución de su calidad de vida. Y pues se considera una escala que también le agregué esa en el compendio para que ustedes lo revisen, que cuando es la escala de Apache, especialmente cuando el paciente tiene más de 11 puntos, pues va a ser un peor pronóstico. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. No sé si hay alguna duda o si quisieran aclarar pues algún punto en específico. A ver, entonces, cuando es un sangrado crónico, sí da tiempo perfectamente de poder estudiar al paciente. O sea, se puede hacer la endoscopía, la colonoscopía, la arteriografía, los eritrocitos marcados y radiados, que ya esa es la otra opción que nosotros tenemos. Y podemos nosotros ver de qué sitio está sangrando el paciente y poder hacer un tratamiento específico. El otro, si el paciente está sangrando de forma crónica y todo lo demás le sale negativo, la otra opción que se puede hacer es una enteroscopía. Entonces se mete el paciente a quirófano, porque cuando sangra nada más de colon, pues ya se hace la colonoscopia y ya se ve. Pero acuérdense que tenemos 2 metros y medio, 3 metros de intestino delgado, que no hay forma de verlo más que con la cápsula. No en todos lados tenemos la cápsula. Se toma la cápsula, nos esperamos a que se pueda leer la cápsula y el caso es que en una semana, hasta en 15 días podemos tener el diagnóstico. Pero les repito, no en todos los institutos tenemos la fortuna de contar con ella. Aquí nosotros sí la tenemos, pero como es cara, realmente está muy limitada el uso de esa cápsula. Entonces les digo, puedes tener la angiodisplasia en algún segmento de intestino delgado, entonces ahí lo que se tiene que hacer, o a veces se ha hecho con el apoyo del servicio de endoscopías, es hacer un
hoyito en un segmento de intestino delgado y meter el enteroscopio para ver para arriba y para abajo, para ver en qué zona puede estar la angiodisplasia. No le encuentra nada, se avanza a la parte que no se pudo revisar y se hace otro hoyo para poder meter el enteroscopio. Cuando el paciente está inestable, así como el caso que me tocó ahorita hacer la valoración, pues realmente el paciente, si no tuviera el problema de la antiagregante plaquetario, pues tendría indicación quirúrgica. Y la indicación quirúrgica es hacer la colectomía total, porque aparentemente de arriba no tiene ningún sangrado de tubo digestivo alto. Y tendría que hacerse la colectomía total. Entonces el paciente se le hace un estoma y ya se quedó sin intestino grueso. Son cirugías grandes y el paciente pues se encuentra completamente inestable. La otra opción que nosotros tenemos, ahorita con el caso que valoré, es pues sí, quitarle los dos antiagregantes plaquetarios. O sea, ¿de qué sirve tener un corazón con una adecuada perfusión si el paciente está sangrando? O sea, no hay forma. Entonces, se tiene que tomar la determinación de quitar el antiagregante plaquetario y darle los medicamentos, tanto el omeprazol, pensando que pudiera volver a tener un sangrado de esas úlceras, y oxdrotide es la otra opción que nosotros tenemos. Ya después les contaré cómo evoluciona el paciente y ponerle la sonda nasogástrica. Y también les quería comentar del paciente que les mandé las fotos de la sonda nasogástrica fecaloide. ¿Se acuerdan de de las radiografías de abdomen? Que se las mandaron a su grupo. Este paciente lo operé ayer. Y se encontraron todas las asas distendidas. Y lo que estaba ahí pasando es que tenía una adherencia y el estómago estaba doblado y el hoyito del orificio donde sale el estómago estaba apretado. Entonces era todo lo que le estaba causando la oclusión al paciente. Entonces, les quise comentar para que supieran cómo va el seguimiento de lo que ustedes ven aquí en la clase, que realmente sí son pacientes reales que nosotros vemos al día aquí. Cuando es un sangrado digestivo que pone en peligro la vida del paciente, que esté hemodinámicamente inestable, realmente empieza uno a sentirse solo. O sea, el libro y los artículos, las guías, hablan muy bonito en que hay pues la endoscopía, la arteriografía, los eritrocitos, pero la realidad es que el cirujano el médico se va a encontrar solo y la mejor arma que va a tener va a ser el conocimiento, dar los medicamentos y poder estabilizar al paciente antes de someterla a una colectomía total, que hay veces que le quitamos el colon y el paciente sigue sangrando, porque pues resulta que el sangrado fue en cualquier segmento del intestino delgado. Entonces, no son temas que están papitas o que uno puede encontrar y resolver fácilmente. Hay veces que nos pone bastante en interrogante nuestro criterio terapéutico, porque el diagnóstico ya lo tenemos, pero el terapéutico de qué hacer, como en este caso, si le quito el antiagregante, no se lo quito, ¿qué sucede, no? Bueno, pues estuvo bien la exposición. Yo en las tardes, desgraciadamente, no puedo darles las clases, pero sé muy bien que aquí en la biblioteca tienen la opción del internet. Entonces pueden tomar la clase perfectamente ahí. O sea, no existe ninguna así contraindicación de que se puedan conectar ahí ustedes. ¿Vale? Entonces, que tengan bonito fin de semana y nos vemos para la